Hey, que la que hay? It's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com, and in today's video, we are going to discuss how you can structure your study habits or how you can structure your study plan to learn Spanish better. This was a question that I received from one of our subscribers, and I want you guys to know that anytime I'm going to create a video, I pretty much go through all my comments that we receive from subscribers, and I try to answer as many comments as possible. And then comments that I see that deserve a video to explain, comments or questions where I see that many students will probably have the same question. Those are the questions that I try to tailor my videos around, so that way I know that I'm providing content that helps you and helps many other students. So if you want me to do a video on a certain topic, definitely comment down below the video. Let me know a particular question that you have. That's the point of the comment section. Of course, you can give me cool feedback, or if you enjoy my videos, you can comment that too. But also, if there is something that you need help with, please don't hesitate to comment down below, and I will try my best to get back to you on the comments, and I will dive deeper into the topic in an actual video if I see that, one, it's a little more complicated than a few paragraphs of a response, or if I see that just many students have this question. So this question in particular, how to structure your Spanish study, even though the answer is simple, I wanted to create a video to kind of explain why behind how you should do it, in my opinion, of course. All right? Okay, so cuando estamos aprendiendo español, la cosa más importante es la información comprensible. Yo sé que yo hablo de esto todos los días en todos los videos que tengo, pero la información comprensible, comprehensible input, es la cosa más importante. De hecho, es un principio que debe escribir por encima del papel o por encima de tu plan, debe escribir comprehensible input. Yo diría que debes consumir por lo menos 30 minutos de información comprensible en español. Yo no me importa o no importa cómo lo haga, lo más importante es que lo haga. Ok, so si estás haciendo tu plan, solamente debe decir 30 minutos de información comprensible. Y debes sentarse en una silla y debes enfocarte en un video que claro que puedes entender y por YouTube, y debes leer los subtítulos mientras escuchas, y eso puede ser comprehensible input por el día. Eso puede ser tu lección del día. Y claro que cuando estamos empezando, nuestra ventana de información comprensible será muy pequeña, ¿verdad? Porque no sabemos mucho, no conocemos mucha palabra, no podemos entender mucho. Pero con tiempo nos vamos a mejorar con español y vamos a poder entender más. Y veremos que nuestra ventana de la información comprensible va a crecer. Aquí es cuando las cosas se ponen más divertidas. Porque cuando nosotros tenemos la capacidad de entender mucho, ahora es más fácil buscar la información comprensible. Si hoy es el primer día que estás aprendiendo español, si tratas de escuchar un podcast o algo, no vas a poder entender nada. Y vas a perder tu tiempo tratando de entender. Necesitas empezar en una forma muy más simple, donde puedes leer mientras estás escuchando, mientras tú puedes ver las palabras en inglés y español para comparar y para conocer, para aprender más palabras. Y con el tiempo tu vocabulario va a crecer y vas a poder entender más y más y más. Pero vas a llegar a un momento donde no vas a necesitar leer mientras escuchas para entender. Solamente necesitas escuchar y entiende muy fácil. Y esto es cuando, como dije, la cosa se pone más divertida, porque
es más fácil buscar la información comprensible. Por ejemplo, cuando estás caminando con tu perro o cuando estás caminando afuera solamente para buscar, o sea, para hacer los ejercicios o algo, tú puedes estar escuchando y puedes estar consumiendo input mientras estás haciendo otras cosas. También, por ejemplo, si estás manejando todos los días para el trabajo, tú puedes consumir input mientras estás manejando para el trabajo, cuando estás regresando, todo eso. Entonces vas a ver que 30 minutos se convierte en 1 hora, 2 horas, porque es tan fácil buscar el comprehensible input, ¿verdad? Y notarás que eso es cuando vas a ver muchos resultados rápido. Pero una cosa muy importante es que cuando estés haciendo tu plan, creando tu plan, es muy importante que es algo que no es tan estricto, porque las cosas estrictas son muy difíciles de seguir. Y sabemos que si queremos ser fluido en español, necesitamos tener constancia, necesitamos seguir haciéndolo por mucho tiempo. Esa es la única manera de aprender una lengua. Y si tenemos un plan que es tan estricto, entonces no vamos a poder hacer eso. Para resumir o para simplificar esto sabemos que cuando estamos haciendo un plan, debemos hacer por lo menos o debemos tener por lo menos 30 minutos de información comprensible. Podemos usar este principio para hacer o para determinar qué es lo que vamos a hacer todos los días para estudiar español. No requiere mucha cosa tan complicada. No, es muy simple. Tan simple. Si estás empezando desde cero, yo recomiendo que empiece con YouTube, con los videos por YouTube, con los subtítulos, con todo eso. O sea, con libros donde tienen el texto en inglés y español. Eso es donde debes empezar para que pueda conocer más palabras. Y con el tiempo vas a llegar a un punto donde puedes comprender muy fácil. Y en ese momento tú puedes escuchar más podcasts, ver más películas por Netflix y cosas así. Y va a ser muy fácil para ti y vas a ver que tendrás resultado muy rápido. I hope you found this video helpful. If you're looking to take your Spanish to the next level, definitely check out our free training. I'll put the link in the description. Our 3 secrets to learn Spanish faster. Just go there, check out my 3 secrets to become fluent, to be able to understand and speak Spanish faster with the native speakers, or to learn Spanish faster to be able to speak with native speakers. Definitely check that out. If you enjoyed the video or you have any questions, definitely, like the video if you enjoyed it. Comment below. Let me know if you have any questions or any feedback in general. I'll be very thankful for it. And last but not least, please do not forget to subscribe to the channel by hitting that red subscribe button. Turn on notifications so you never miss another video. Until next time, I'll see you then.